un libro que rueda por la orilla y una mano que lo recoge. Así empieza casi todo para Luna Ávila. El papel mojado se pegaba a la arena como una pequeña bandera derrotada. Las letras empapadas apenas dejaban leer la última línea de la dedicatoria. Cuando ella lo sostuvo contra el pecho, sintió de nuevo el calor de una voz que ya no estaba para decírselo. Para mi Luna, mi hija adoptiva, para que nunca te falte un lugar donde anidar. Las palabras, aunque borrosas, le devolvieron algo que no tenía precio, un nombre propio dentro de una familia que, a su manera, la gestó. La playa olía a sal y a tacos recién fritos. Luna dejó que el sol le secara la cara mientras recogía las páginas sueltas y las alineaba con cuidado. A su alrededor, turistas y locales hablaban en decibelios de verano, pero para ella el mundo se reducía a ese libro infantil con la portada de un patito amarillo. Era su tesoro, el recuerdo del hombre que la había llevado a casa, la voz que la llamaba hija adoptiva en las noches de tormenta, la mano que había escrito esa dedicatoria con una letra torpe y cariñosa. Su padre adoptivo había muerto años atrás. La casa se había ido transformando en una atmósfera fría desde la llegada de Gabriela, la nueva pareja que asumió el mando con lista de cuentas y ausencia de ternura. El primer gesto que cambiaría su vida no fue de la madrastra. Fue de un señor alto, de mirada marco oscura y gesto medido, que venía caminando por la orilla con un vaso de café en la mano. Cuando la brisa levantó otra vez el libro y lo empujó hacia el mar, él se adelantó y lo recogió. No dijo nada. Le entregó el libro con cuidado y por primera vez en mucho tiempo le devolvió a Luna algo más que un objeto. Le devolvió la sensación de ser vista. Lo encontré rodando como si tuviera prisa por volver a alguien, dijo con una sonrisa que parecía siempre estar midiendo el pulso del mundo. No era una sonrisa de anuncio, tenía una austeridad que la hacía creíble. Luna se quedó mirando el rostro que le tocó otras veces en su memoria. Aquel hombre no era precisamente un extraño. Era Arturo Sandoval, un apellido que en su ciudad se mencionaba con mezcla de respeto y curiosidad. Empresario con fundaciones, hombre de portadas y discreción. Luna apenas conocía su cara por las noticias. Ahora, frente a él, sintió un temblor que no era miedo ni expectación. Era la misma calma que siente quien ha sobrevivido a mucho y aún así reconoce una mano amiga. «Gracias», fue todo lo que dijo. Él no preguntó por su vida. Le devolvió el libro con una despedida pequeña, como si estuviera cerrando una correspondencia. Camino a su puesto de tacos, Luna leyó la dedicatoria otra vez. La frase «mi hija adoptiva» le cayese en la boca como una danza conocida. Confirmaba lo que siempre había sabido en el interior, una verdad afectiva que nunca fue exhibida como título social. No había sensacionalismo en ello, era una pertenencia que la había salvado de la soledad. Apenas 2 semanas después, Luna descubrió que su nombre estaba en una lista que no había firmado. Gabriela, con su maquillaje impasible y su agenda escrita con tinta firme, había inscrito a su hijastra en un casting para un reality show, Corazones en la Bahía, donde un millonario elegiría a quien regalaría una parte de su fortuna, y según los titulares, la posibilidad de una vida distinta. Para Gabriela era un golpe doble. La posibilidad de salir en la tele y, más importante, que la entrada de un cheque gordo arreglara disgustos y deudas pequeñas. Para Luna, fue un rumor que aterrizó en su casa como una piedra lanzada a un lago, ondas y miedo. La respuesta de Luna fue casi inmediata y sin dramatismos. Se negó a aceptar la inscripción. No porque no quisiera cambiar de vida, claro que lo deseaba, sino porque la idea de exponerse la dejaba con la misma sensación que tenía cuando le pedían que sonriera en las fotos familiares. Fingir. Gabriela, sin embargo, tenía un plan ya escrito. «Te hará bien», le repitió como quien prescribe vitaminas. «Es una oportunidad que no se da 2 veces». La frase sonó hueca para Luna. La humillación no era algo que ella aceptase solo porque venía empaquetada en un sobre brillante. Aún así, la mañana en que partió hacia Puerto Vallarta para presentarse al casting, Luna cerró la puerta con la mano temblando. Dejó sobre la mesilla su libro del patito, envuelto en una servilleta, como si al emprender ese viaje necesitase llevar consigo un lugar seguro.
No fue voluntariamente. Gabriela compró el billete en su nombre y le aseguró a todo el barrio que aquello sería un trampolín. Cuando la camioneta la dejó frente al hotel donde se alojarían los concursantes, Luna bajó con una bolsa y la sensación de llevar todo el mundo en la espalda. El vestíbulo del hotel era un vidrio enorme que reflejaba su rostro y lo multiplicaba. Había cámaras por doquier, asistentes con walkie-talkies y un maquillaje que parecía hecho para vitrinas. La primera vez que vio a Valentina, la sintió como una figura salida de un catálogo. Tacones que golpeaban, sonrisa estudiada, una seguridad trabajada hasta el brillo. Leticia, en cambio, era otra cosa. Una mujer de rasgos suaves que miraba con curiosidad y una sombra de pena, como si cuidara su propia ternura con guantes. La productora, con su voz de directora de orquesta, explicó la dinámica. Pruebas sociales, cenas formales, actividades en el mercado local, una votación del público. Había reglas, contratos y juntas legales, todo envuelto en un barniz que pretendía neutralizar la vida real con dramatismo medido. Luna escuchó todo como quien atiende a instrucciones de un viaje en tren. No comprendía cada término, pero sabía que debía elegir con la cabeza fría. No hubo tiempo para aclimatarse. La primera prueba llegaría esa tarde, una cena formal para conocer al millonario. Arturo apareció en el salón con la discreción que lo hacía famoso. No era un hombre que necesitara demostrar su estatus con voces altas. Su presencia, en cambio, tenía el efecto de una puerta bien cerrada, seguras, impenetrables. Se presentó con pocas palabras y algunos gestos mesurados. La cámara lo seguía, pero él parecía moverse por inercia, casi incómodo con ese espectáculo que lo rodeaba. Luna lo observó desde su silla. No pudo evitar recordar la playa y la dedicatoria, el gesto que le salvó el libro antes de que se hiciera humo de sal. La cena fue una sucesión de formales intentos por mostrarse, risas medidas, anécdotas pulidas y poses que querían ser espontáneas. Luna, que no conocía el ritmo social, tenía la torpeza fina de quien no quiere agradar a cualquiera. Su lengua traicionó su intención cuando, al probar un trozo de queso que le ofrecieron, exclamó sin filtro la verdad más simple del mundo. «Esto sabe a queso real». La mesa se quedó en un silencio que duró lo suficiente para que Luna se ruborizase. Después vino la risa, no de crueldad, sino de alivio. Alguien lo rompió y el mundo volvió a girar. La cámara captó ese instante y la subió a las redes. En 90 minutos, el video con el subtítulo «La chica del queso que dijo la verdad» tenía miles de reproducciones. La naturalidad de Luna era su mejor publicidad. «No seas rara», susurró una de las concursantes más cercanas a Valentina. Era una frase que pretendía ser cuchillo. Luna la oyó como rumor distante. Soñaba con una vida distinta, sí, pero no con la uniformidad que exigían los guiones que otros le querían poner. En el camerino, alguien le regaló una lima de uñas en tono pastel, toques pequeños que, según ella, humanizaban tanto como el olor del pan en la plaza. En los días siguientes, el público la fue descubriendo. Había en Luna algo que la audiencia no sabía nombrar y, sin embargo, reconocía, una mezcla de ingenuidad y un humor seco que no se disimulaba. En una de las pruebas públicas, la producción los llevó al mercado. La tarea era vender una caja de productos típicos y conseguir donaciones para una fundación local. Valentina lo hizo con vendedores compinchados, con tarjetas preparadas que emitían sonidos y sonrisas. Leticia se ganó a la gente con historias que eran pequeñas verdades. Luna terminó contando por qué amaba los libros. Habló de cómo, cuando era niña, su padre adoptivo le leía historias y dejaba una nota dentro de cada libro. Un mensaje que decía, «Cuando lo necesites, vuela desde aquí». La gente del mercado la escuchó con esos silencios que son como manos que recogen. Una cámara la siguió mientras abría un libro para un niño que se quedó mirándola con ojos de Luna. El gesto fue tan sencillo que la red lo convirtió en un emblemita. La chica que pidió volar, decía el trending topic. La viralidad vino con metáforas y botones, pero lo que importó fue que la gente, por una vez, vio algo que no era solo televisión. Vio a alguien que respiraba sin imposturas. Mientras tanto, en los despachos del programa, los productores medían audiencias como si fueran pulsaciones. La máquina de viralidad tenía una lógica: favorecer lo que emociona, aun cuando esa emoción pueda convertirse en mercancía.
Algunos de los asistentes comenzaron a ver en Luna un filón. Otros la miraban con respeto genuino. De la misma manera, la exposición atrajo a quienes operan con intenciones menos nobles. Valentina, que se sentía desplazada por esa espontaneidad, empezó a tejer pequeñas trampas. Un día colocó una maceta de barro en el set del mercado en una posición estratégica. No era un acto violento. Era una piedra que lanzó con intención de tropiezo. Condicionar la noción de incompetencia de Luna en cámara. No todos estaban cómodos con eso. Leticia, que había empezado a sentir una empatía creciente por la joven de los libros, frunció el ceño la primera vez que vio dónde había sido colocada la maceta. «No parece justo», murmuró en voz baja. Nadie la escuchó lo suficiente para intervenir antes del momento en que la maceta rozó la falda de Luna y cayó, haciendo que el plato de tacos se desparramara por el suelo. Las cámaras captaron la escena en slow motion. La imagen se hizo icónica. La chica que se puso a recoger tacos con manos que temblaban de risa y vergüenza al mismo tiempo. El público se dividió. Algunos se rieron con cariño, otros hablaron de mala praxis. Entretanto, un asistente de producción encontró algo que cambió el rumbo, un hilo fino y casi imperceptible, sujeto a la base de la maceta, atado debajo de una mesa donde solo los que planeaban maniobras sabían esconderse. No era prueba concluyente por sí sola, pero abría una puerta a la investigación. En la sala de control, la palabra sabotaje comenzó a circular como un viento que predecía tormenta. «Lo veremos en la repetición», dijo un técnico, y en esa frase había más de lo que parecía. La repetición no solo demostraría el acto, también lo haría público. Mientras tanto, Arturo veía todo desde su butaca. Había algo en cómo ella recogía los tacos, con esa mezcla de dignidad y humor que le pareció humano. No lo dijo entonces, no lo hizo público en ese momento. Su gesto fue otro, un mensaje por teléfono, una anotación en su libreta personal, una curiosa inclinación de cabeza. Para él, Luna ya no era un personaje de tele, era una persona que le recordaba cosas de sí mismo que había olvidado, la necesidad de escuchar sin filtros, el valor de las pequeñas verdades. Antes de la cena había visto el libro del patito en sus manos, y algo en ese detalle le había hecho pensar en su propia infancia, en las noches de su casa que no se publicitan en los periódicos. La repercusión ascendía con la fuerza de un globo que se llena de aire. Cada clip, cada comentario empujaba a Luna hacia un lugar donde la visibilidad era aplastante y dulcemente peligrosa. En la cocina del hotel, la cocinera que le había dado su primer taco en la ciudad le apretó la mano y le dijo: «Tienes una voz, no la pierdas». Ese consejo quedó con Luna como una brújula pequeña. No sabía si la voz sería suficiente para navegar entre trampas y sonrisas compradas, pero la guardó como quien guarda una llave. La noche en que las redes se polarizaron por la caída de la maceta, la productora convocó a una reunión de urgencia. Las repeticiones mostraron el hilo. Un plano fijo, ampliado, reveló la mano que había atado el objeto. Fue una evidencia técnica que pedía investigación. El público pedía respuestas, y en la televisión las respuestas tardan lo que tardan en escribirse en una escaleta y decidirse por consenso. Luna, sin saber del hilo ni de la reunión, dormía en su habitación con el libro del patito sobre la almohada. A veces, en la penumbra, lo abría y leía una nota escondida. «Para mi Luna, cuando crezcas, cuida los libros como quien cuida su casa». Esa frase había prendido en ella la idea de un proyecto en pequeño. Una biblioteca de barrio, una caja de libros con tarjetas dentro donde la gente dejara mensajes anónimos para los lectores siguientes. No lo dijo en voz alta, no lo escribió en un guión. Era un sueño que medía con la paciencia de quien no ha tenido nunca otras cosas que perder. En el backstage, cuando la noticia del hilo comenzó a tomar forma, Leticia se quitó el peinado y se quedó quieta mirando el suelo. «Si esto sale a la luz», dijo en voz baja, «no sé si esto cambia todo». Nadie la contestó, pero su frase quedó colgando en el aire como la cuerda de un instrumento que anuncia una nota grave. De forma paralela, Gabriela miraba las cosas desde otra ventana. En su teléfono, la pantalla mostraba números y ofertas. Creía que el show podía ser un billete a una mejor versión de sí misma. No veía la dignidad en Luna, solo una posibilidad. Esa perspectiva la colocaba, sin que ella lo pensara como tal, en una posición peligrosa. La de quien trata a las personas como piezas intercambiables para un tablero propio.
En esos días también emergieron pequeños gestos que, aunque simples, sembraron la duda en algunos. Un asistente que observó a Gabriela susurrando con una productora, una factura de viaje que no cuadraba, una respuesta tardía cuando le preguntaron por la inscripción de Luna. Los hilos del fraude, si existían, empezaban a mostrar sus costuras. Sin embargo, la televisión es una máquina que exige narrativa y muchas veces convierte la paciencia en una prisa por resultados. La dirección decidió que, mientras se investigaba el incidente de la maceta, lo mejor era aprovechar el interés público y dejar que el público siguiera conociendo a los concursantes sin filtro. Fue así como, en una transmisión en vivo, Arturo propuso una actividad íntima, una salida nocturna al lago lejos de cámaras. Lo dejó como una sorpresa. «Quiero ver cómo es la gente fuera del escenario», dijo en directo, y la emoción subió como si el agua del lago fuera magneto que atraía miradas. La noche del lago fue un momento de revelación. Las linternas trazaban destellos en la superficie y la brisa traía olores a madera y a humedad. Arturo caminó con paso lento, y por primera vez sin la cámara cerca, conversó con Luna. No hubo declaración formal ni promesas rimbombantes. Fue una conversación que parecía una confesión de dos personas que encontraban refugio en la misma orilla. Habló de por qué había venido, de cómo la soledad a veces compra silencio y de cómo a veces la fortuna no sabe qué hacer con la ternura. Ella le habló de su padre adoptivo, de las dedicatorias escondidas dentro de los libros, de la idea de una biblioteca con tarjetas que conectasen gente desconocida por el simple hecho de compartir una historia. Cada palabra que salía de su boca tenía la textura de la verdad, simple, imperfecta, hermosa. Alguien del equipo los grabó desde lejos sin que lo supieran. La escena se filtró a las redes y el público, que ya había hecho suyo a Luna, respiró con alivio. Hubo de todo: halagos, comentarios protectores, teorías que iban desde lo romántico hasta lo conspirativo. Arturo, que sabía de los riesgos, se volvió discretamente más cuidadoso. No porque quisiera esconder algo, sino porque aprendía poco a poco que la exposición conduce a la interpretación y que la interpretación puede ser cruel. Pocos días después de la cena del queso y la caída de la maceta, mientras el equipo compilaba el material para la semana, un correo llegó a la bandeja del área legal de la productora. Era una carta formal que señalaba irregularidades. La firma en el formulario de inscripción de Luna no coincidía con la que aparecía en documentos anteriores. La frase «falsificación de firma» se deslizó en la oficina como una acusación que requiere pruebas. Por razones prácticas, la productora tenía que tratarlo con seriedad. Contratos, patrocinadores y reputación dependían de que las reglas fuesen transparentes. La noticia, aún no pública, llegó por rumor a los oídos de Luna. No supo de la carta técnica, supo del rumor que las camisas de los productores dejan correr, dicen que no firmaste tú. Sentada en la terraza del hotel, la ciudad brillaba a lo lejos, y Luna sintió que algo dentro suyo se tensaba como un arco. Había muchas cosas que la gente podía quitarle: la calma de la rutina, el anonimato, la noche tranquila, pero no podía imaginar que alguien pudiera poner una firma suya en un papel para abrir la puerta a su vida sin su consentimiento. Su mundo, ese que giraba entre libros y tortillas, empezaba a mostrar grietas. «No fui yo», dijo en voz alta, aunque no había nadie alrededor para escucharla. La frase no fue un reclamo, fue una constatación que tembló en su garganta. ¿Cómo demostrar que no había autorizado nada? La palabra falsificación parecía grande y técnica, algo con abogados y sellos. Luna, que no entendía bien esos mecanismos, sintió el pánico frío que acompaña a la pérdida de control. Lo único que sostuvo fue el libro del patito, su ancla. Fue en ese momento cuando la producción decidió hacer lo políticamente necesario: investigar sin convertirlo en espectáculo. Había, sin embargo, otra fuerza en juego: la moral del millonario. Arturo, que ya miraba con cariño la forma en que Luna defendía pequeñas instituciones como su idea de biblioteca, entendió que una sanción técnica no arreglaba lo que el corazón reclama. Por otro lado, cualquier intervención suya debía pasar por el filtro del programa y la ley. No bastaba con un gesto romántico. Había que mostrar que la decisión estaba fundada en algo más que pálpitos. Tenía que ser legal, transparente y respetuosa con la identidad de Luna.
Mientras se organizaba esa danza de cautelas, Valentina, la rival con tacones de hierro, comenzó a agitar otra clase de bazas. No era suficiente con que las cámaras mostraran la verdad. Se trataba de sobreescribirla con narrativas que la favorecieran. En 2 ocasiones se le vio susurrando a miembros del público y sembrando preguntas sobre la supuesta inexperiencia de Luna. Sus gestos se parecían a la de quien está acostumbrada a ganar porque ha aprendido desde pequeña a ocupar espacios sin pedir permiso. Leticia, por su lado, empezaba a alejarse del redil. La empatía que sentía por Luna la colocaba en una posición difícil. Si la verdad salía, Leticia no quería ser cómplice de quien la ocultó. Sus manos, que antes acomodaban peinados y accesorios, ahora sostenían una tarjeta con una nota. ¿Qué harías si supieras que alguien está jugando con la vida de otro? La nota la dejó en su bolsillo como quien guarda una pregunta que necesita respuesta. El público, ajeno a buena parte de estos matices, seguía consumiendo episodios con hambre. Luna se convirtió en figura de debate. Algunos la admiraban por su autenticidad, otros la criticaban por su falta de sofisticación. En su interior, sin embargo, la decisión más importante no era sobre la televisión o los aplausos. Era elegir si se quedaría con una vida regida por la expectativa de otros o si reclamaría la capacidad de tomar sus propias decisiones. Una tarde, en uno de los pasillos técnicos del set, un asistente encontró debajo de una mesa una maceta rota y en el fondo un trocito de tela con fibras que no pertenecían al decorado. Era una pieza diminuta, pero en el ecosistema del show las piezas diminutas se vuelven evidencia. El asistente, que era de esos que no confían en rumores, tomó el trozo de tela y lo guardó en un sobre. Lo anotó en el registro y subió a la sala de control con pasos que resonaban como si fueran un tatuaje de responsabilidad. La carta con la supuesta falsificación seguía en el buzón legal. En su interior habían cotejado firmas y, en algunos casos, habían detectado diferencias significativas. No era un veredicto, apenas el arranque de una investigación. La productora se movió con la cautela de quien sabe que una respuesta precipitada puede ser un guiño al escándalo. La decisión fue llamar a una reunión con un abogado externo y decidir, en conjunto, qué explicar al público. Por su lado, Gabriela se volvió más inquieta. Empezó a presionar a los asistentes y preguntaba por el avance de audiencias. Si dicen que hubo fraude, ¿qué pasa con la cobertura? Preguntó como quien no entiende que hay vidas detrás de los titulares. En su actitud no había arrepentimiento, había ambición, y en ella, para Luna, había la razón por la que necesitaba más que nunca un lugar propio donde resguardarse. Una noche, cuando el hotel por fin estaba en calma, alguien deslizó bajo la puerta una carta dirigida a la producción. Era de una persona anónima que decía haber visto a Gabriela firmar el formulario. La nota no tenía firma, solo una hora y una dirección aproximada. La vi con la pluma en la mesa. Decía, la nota no era prueba material, pero si se sumaba al trocito de tela y a las diferencias en las firmas, empezaba a conformar un patrón. Luna, al enterarse de todo esto por fragmentos que le llegaban como ecos, decidió que no iba a permanecer pasiva. No se trataba solo de su vida televisiva, se trataba de su historia y de su derecho a decidir. Pidió hablar con alguien del equipo legal. Allí explicó, con voz temblorosa pero firme, que si descubrían irregularidad no quería que su vida fuera una moneda en la mesa de nadie. Quería que, en caso de que el dinero fuese transferido por la injusticia cometida en su nombre, se usara para algo que durase más que los titulares. Una biblioteca para niños de su barrio, con tarjetas dentro de cada libro donde la gente pudiera dejar mensajes. La petición la sorprendió a todos por su claridad. No era un gesto oportunista. Era la expresión de una coherencia interna que había crecido con ella, la idea de que los libros le habían dado familia y que, a su vez, quería ofrecer pertenencia a otros. El equipo escuchó con atención porque, en la práctica, aquello planteaba una salida moralmente correcta. Si el premio no debía quedar en manos de quien lo reclamó por fraude, la redirección a un proyecto comunitario era un final plausible y políticamente pulcro. No obstante, la decisión no dependía solo de la buena voluntad. Legalmente, los contratos tenían cláusulas sobre elegibilidad y sobre qué ocurriría si la inscripción resultaba nula. Además, la televisión no podía permitir que una acusación sin prueba la dejara sin defensa. Arturo, enterado de las noticias por su equipo, hizo lo que siempre hizo.
No asumió un rol público inmediato. Llamó a su abogado y pidió que se recopilaran pruebas antes de tomar cualquier decisión. Pero en su libreta personal anotó otra cosa. Si se demuestra la falsificación y ella quiere la biblioteca, apoyar. La frase era simple y directa, una intención más que un acto. En esos días en que el rumor y la evidencia se entrelazaban como hiedra, Luna aprendió a resistir la ansiedad con la misma paciencia con la que se arregla un libro o se cose una página suelta. Salía a correr a la orilla cuando podía, y en la arena trazaba palabras con el dedo: memoria, lectura, hogar. Eran recordatorios para sí misma de qué era lo verdadero frente a lo que la televisión trataba de convertir en cosa. El tema del hilo, la maceta y la supuesta firma falsa fue escalando hasta ocupar una mesa con sillas y café caliente. En la reunión con productores, abogados y algunos representantes de patrocinadores, se decidió algo que marcaría el siguiente episodio. La investigación seguiría su curso y hasta que no hubiera certeza, la historia se relataría con prudencia. No se explicarían al público los detalles técnicos. Sí se comunicaría el compromiso de garantizar la legalidad y el bienestar de los concursantes. Era el tipo de frase que suena bien en ruedas de prensa, pero que deja muchos cabos sueltos en la vida real. Esa misma tarde, un técnico apareció en la puerta de la habitación de Luna con un sobre en la mano. Dentro había una fotografía tomada por una cámara de seguridad, el instante exacto en que la futura madre del fraude, siempre según el rumor, colocó un sobre con una firma falsa en la mesa del registro. La imagen estaba bien encuadrada, pero no era nítida del todo. Mostraba una sombra. La producción no quería tomar decisiones basadas en sombras. Aún así, la foto fue suficiente para disparar un comunicado interno y para que el equipo legal pidiera una copia original de los documentos. Luna sostuvo la fotografía como si fuera un papel que podía arder. No sentía victoria ni resentimiento pleno. Sentía una mezcla: alivio por la posibilidad de justicia y miedo por la exposición inevitable. En su pecho, sin embargo, surgió una decisión que la definía. Quería que, si algo se reparaba, la reparación no fuera un cheque anónimo, sino un acto que pudiera dar vida a su sueño. En el cuarto de control, el técnico que había encontrado el trocito de tela lo comparó con otros materiales. No era suficiente para condenar a nadie, pero la coincidencia con la tela del vestido de Valentina empezó a parecer más que casualidad. No obstante, la vida real rara vez se resuelve en escenas perfectas de justicia. Lo que sigue es un tejido de interrogatorios, excusas, llamadas grabadas y silencios. Y allí, en medio de ese tejido, la verdad lucha por resaltar. Al caer la noche, cuando las luces del escenario se apagaron por un momento, Luna salió a la playa. El mar no dejó de moverse. Sacó el libro del patito de la mochila y lo abrió en la última página donde su padre adoptivo había escrito una nota pequeña y ahora legible. Luna, donde vayas, recuerda, no eres un objeto ni un premio. Eres hija, con nombre y pertenencia. La línea leyó de nuevo como una orden y una caricia. Cerró el libro, apoyó la frente en la cubierta y por primera vez desde que había llegado, pensó en la posibilidad de decidir por sí misma. No sabía entonces que en una sala de la productora, la foto, el trocito de tela y la carta anónima se convertirían en un expediente que pediría más pruebas. No sabía, tampoco, que las noticias sobre su caso pronto llegarían a las mesas de opinión, a los cafés y a los mensajes de redes, llenos de juicios y defensas. Tampoco imaginó que Arturo estaría pensando, de forma casi obsesiva, en cómo equilibrar la balanza entre el deber público y su inclinación privada hacia la justicia. La tensión creció justo cuando menos lo esperaban. Un asistente, al revisar la mesa de Valentina tras una prueba, encontró una maceta con el fondo limado y restos de hilo atado con un nudo minúsculo. La cámara que registró la secuencia principal tenía un ángulo que, al ser ampliado, mostraba una mano que no pertenecía a ningún miembro del equipo técnico. Era una mano con una manicura que no podía ser del todo accidental. ¿A quién pertenecía esa mano? ¿Era suficiente para incriminar a alguien? La pregunta empezó a recorrer los pasillos como un rumor con filo. El hallazgo fue suficiente para convocar a una reunión privada entre la dirección del programa, los abogados y una representante del patrocinador principal. Había que decidir el siguiente movimiento con cautela.
Si hacían pública una acusación sin pruebas, podrían arruinar vidas. Si mantenían todo en silencio, podían ser cómplices de una injusticia. La decisión que tomaron fue técnica y humana a la vez. Iniciar una investigación interna con cámaras forenses y auditar las firmas. Designar un intermediario para hablar con Luna y, por último, preparar un comunicado que no dejase a la audiencia en la ignorancia total, pero que tampoco abriera juicios públicos prematuros. Mientras el engranaje se movía, Luna aprendió a convivir con la espera. No era una espera pasiva. Se convirtió en un proceso lúcido de elegir su lenguaje, de decidir qué quería que dijeran sobre ella. En el banco de la plaza frente al hotel, anotó en un pequeño cuaderno ideas para su biblioteca. Nombres posibles, forma de las tarjetas, cuánto necesitaría. Escribió también algo que podría parecer vanidoso, pero que, para ella, era urgencia. Si me regalan la vida, no la acepto como pago. La acepto como responsabilidad. La responsabilidad es una palabra que pesa, pero también da forma. En la cocina del hotel, la cocinera que la conocía le dijo una frase que se le quedó pegada. Si te dan algo que no ganaste, úsalo para hacer que nadie tenga que mendigar un lugar. Luna sonrió con gratitud y volvió a su cuaderno. Allí consideró la posibilidad de un proyecto llamado Cadenas de Libros, donde cada libro tendría una tarjeta con mensajes y se donaría a escuelas y plazas. No era un plan a futuro, era un acto de resistencia frente a la idea de que su vida podía convertirse en espectáculo. Por primera vez desde la llegada, Luna sintió que había un territorio propio dentro del caos, sus convicciones. Había quienes la empujaban hacia la tele y quienes, desde el corazón, le ofrecían manos. Entre esos dos polos, la trama de la verdad empezaba a moverse. La última escena antes de la tormenta fue simple y cotidiana. Luna en la playa, con el libro del patito, viendo cómo las olas lavaban las huellas en la arena. Al fondo, la ciudad seguía su ritmo. En la distancia, luces y voces. No imaginó que una foto borrosa, un trocito de tela o un correo anónimo podrían decidir tanto. Lo único cierto era la sensación de que algo se gestaba y que ella tendría que tomar decisiones. No sabía aún si aceptar el dinero sería salvarse o encadenarse. Tampoco sabía que el gesto de un millonario, pronto, cambiaría la forma en la que ese dinero podía entenderse, ya no como un premio, sino como reparación. Lo que ocurrió después lo cambió todo, pero esa es otra historia que debía ser contada con pruebas y con cuidado. En ese momento, Luna cerró el libro, respiró profundo y se volvió hacia la ciudad con la certeza de que, sucediera lo que sucediera, su proyecto, la biblioteca, las cadenas de libros con mensajes, sería la brújula que guiaría cualquier decisión importante que tuviera que tomar. Si esta historia te está tocando, deja en los comentarios desde qué ciudad nos miras. Me gusta saber desde dónde viajan estas historias. Las semanas siguientes se movieron como la marea, a trancos, con arrastres y con momentos inesperados de calma. La productora, obligada por el ruido público y por la fragilidad de las pruebas, decidió que lo correcto era separar los hechos de la rumorología. Abrieron un expediente formal. Llamaron a testigos, revisaron cámaras, cotejaron firmas. Las repeticiones en slow motion que antes habían servido al morbo se convirtieron en material técnico, y el equipo de auditoría trajo consigo una frialdad que para Luna era a la vez alivio y miedo. Había algo de justicia en ese proceso metódico, pero también algo de exposición que la asustaba. Cuanto más se comprobaba, más personas sabían de su vida privada. La foto borrosa que mostraba a Gabriela junto a un formulario no era en sí el veredicto, pero la suma de esa imagen, del trocito de tela y de la carta anónima comenzó a formar un patrón. Leticia, que había guardado en su bolsillo la posibilidad de ser la diferencia, terminó por ceder. Una tarde caminó hasta la oficina legal del programa y, con la voz temblorosa, entregó un testimonio que encajó en las piezas que faltaban. Contó cómo, en una grabación posterior revisada por el equipo, se distinguía la mano de quien colocó la maceta y cómo, en esos minutos, Gabriela había estado demasiado cerca del registro y con actitud nerviosa. No era una acusación hecha al azar. Leticia había ido a buscar su paz. Cuando los hechos se pusieron sobre la mesa, la producción no pudo sostener la ambigüedad.
publicaron un comunicado en el que anunciaban que, ante la evidencia preliminar, se suspendía temporalmente la participación de la candidata vinculada a las irregularidades y que se abriría un proceso para determinar responsabilidades. La frase, cuidada y fría, trataba de cubrir a la empresa y, al mismo tiempo, devolvía la atención al terreno humano que había detrás: los concursantes. Para Luna fue, de nuevo, una mezcla. Ver que alguien tomaba nota era alivio. Verla convertido en titular era otra vez temblor. Gabriela, sin la compostura de antes, se mostró primero ofendida y después esquiva. Sus llamadas a la producción se volvieron cada vez más insistentes. En las calles del barrio circulaban murmullos de que ella siempre había tenido una posición dura con la familia por las cuentas y por la idea de poner las cosas en orden. Ante la posibilidad de una sanción, su rostro dejó de ser la coraza y apareció la rabia. No hubo un gesto público de contrición inmediato. La ambición, en su caso, tenía raíces profundas. Mientras la investigación seguía, la audiencia, ese monstruo con hambre de sentido rápido, no descansó. Había quienes pedían que el programa devolviera el dinero, quienes exigían que Luna fuera recompensada por la injusticia y quienes, más mezquinos, habían decidido convertir la historia en meme. Frente a ello, Arturo se movió con una mezcla de prudencia y decisión. Pidió a su equipo legal que esperaran las conclusiones, pero a la vez, en privado, definió una postura moral clara. Si se demostraba que la inscripción había sido irregular y Luna no deseaba que el dinero fuera un premio para su familia, quería que aquello sirviera para algo más grande que un titular. La palabra redirigir empezó a sonar en las conversaciones íntimas de Arturo como una manera de nombrar algo que no fuera espectáculo: reparación. Su decisión no nació de un gesto impulsivo, fue el resultado de noches en las que repasó su infancia y sus silencios, de la memoria de cómo el afecto de otros le había cambiado la vida. En su libreta personal dejó una anotación que no enseñó a nadie: si hay injusticia, transformar en puente. Esa frase sería la que, al final, lo empujaría a confesar en público lo que había sentido desde la playa. Llegó el día de la reunión clave. Ante abogados, representantes de patrocinadores y la cúpula del programa se presentaron pruebas y se escucharon testimonios. El tono oficial fue moderado, pero en el pasillo se respiraba una tensión que hacía crujir las baldosas. La conclusión técnica fue clara. Había, al menos, indicios suficientes de falsificación de la firma en el formulario de inscripción. La cláusula del contrato que preveía la nulidad de inscripciones no válidas se activaba como una palanca legal. Si la inscripción era nula, la candidatura de Luna debía ser considerada sin efecto. Si la familia había cobrado o reclamado el premio por un error o fraude, el destino de ese dinero quedaba sujeto a normas de restitución y a decisiones de la productora, bajo la supervisión de abogados y posibles demandas civiles. Para los que miraban desde afuera, eso sonaba como burocracia. Para Luna era una puerta que quedaba abierta. No habría un cheque vacuo que la convirtiera en objeto. Arturo, que había estado presente en la reunión, pidió permiso para hablar en nombre propio. Era un acto poco habitual. Un hombre como él, acostumbrado a la discreción, tomar la palabra en una mesa de decisiones televisivas. Lo hizo con calma. Esta no puede ser una historia de premio o castigo, dijo. Si se demuestra que hubo intención de aprovecharse de alguien que no autorizó su participación, yo quiero que lo primero sea la reparación. Y si Luna, cuando esté todo claro, decide que quiere usar esos recursos para su proyecto, quiero que así sea. Y si ella no lo quiere, que los usemos para algo que sostenga a niños de este lugar. Bibliotecas, programas de lectura, cosas que duren más que un titular. Su propuesta fue recibida con miradas que mezclaban alivio y cálculo. La productora, siempre atenta a la reputación, prefirió encuadrarlo como una posibilidad sujeta a la decisión de Luna y a la ratificación legal. Aún así, la intención pública de Arturo desactivó parte del morbo. Había alguien con recursos y voluntad dispuesto a reorientar la historia hacia la comunidad. Llegó entonces la parte más delicada para Luna: decidir. No era una decisión menor. Aceptar que, si se probaba la falsificación, el dinero le llegara a ella o a su proyecto significaba atar su nombre a un proceso mediático que podía consumirla. Rechazarlo significaba renunciar a una herramienta para su sueño.
Tomó su tiempo, habló con gente que confiaba, la cocinera del hotel, Teresa, la dueña del restaurante donde había comido los primeros tacos, incluso con Leticia, que ahora se sentía avergonzada por su silencio y buscaba reparar. También habló con un abogado que le explicó con paciencia las consecuencias legales de cada camino. Ella tenía claro algo fundamental. No quería que nadie decidiera por ella. «No quiero que esto sea un cheque que me compre la vida», dijo una tarde en la playa, con el libro del patito abierto entre las manos. «Si hay justicia, que sea una herramienta. Si me dan algo, quiero que sea para que esto sirva a más personas que a mí». La claridad de esa frase fue lo que, finalmente, convenció a todos. En una decisión formal, la productora anunció que, si la investigación confirmaba la falsificación, renunciarían a permitir que la familia reclamara el premio y ofrecerían canalizar esos recursos, bajo supervisión legal, hacia proyectos comunitarios elegidos por la afectada principal, Luna. Adicionalmente, Arturo confirmaría su intención de apoyar la iniciativa con fondos y con la estructura que hiciera falta para que el proyecto no fuera solo un acto de interés pasajero. Todo ello quedó registrado en un acuerdo legal. Transparencia, auditoría y reglas claras para evitar cualquier sombra de simulación. La reacción de Gabriela fue inmediata y agresiva. Sus intentos por desacreditar pruebas y por cuestionar la actuación de quienes la señalaban la dejaron cada vez más aislada. Hubo una audiencia interna que terminó por excluirla de cualquier reparto derivado del programa, y en paralelo, una investigación civil que la puso en la cara la posibilidad de responder por lo hecho. No es que el sistema fuera perfecto. Era, eso sí, un momento en que las piezas se obligaron a conciliar con las consecuencias. Para Luna, ver a Gabriela enfrentar la realidad fue doloroso. No deseaba la ruina de la mujer que había sido su madrastra en nombre de la justicia, pero tampoco podía permitir que la ambición se convirtiese en derecho. Valentina, por su parte, vivió su propio karma televisivo. La prueba del hilo en la base de la maceta, la imagen de la mano con esa manicura y el testimonio técnico que vinculó los movimientos en el set, la hicieron protagonista de una investigación de conducta. La producción, que primero había jugado con el drama, decidió apartarla del programa. No era solo castigo, era un mensaje. Valentina salió, con su orgullo lastimado, a una autopista de rumores y justificantes. Leticia, en un gesto que cerró su arco, la enfrentó públicamente en un pasillo y le dijo lo que muchas personas callaban, que la competencia no puede construirse sobre la humillación de otro. Fue un momento pequeño y humano en medio del ruido. Con todo esto en curso, llegó la escena pública que definiría el rumbo, una transmisión en vivo en la que el conductor del programa, con cautela y control de daños, anunció la nulidad de la inscripción por irregularidad en la firma y la decisión de la producción de no entregar el premio a la familia vinculada a la irregularidad. Ante esa situación, la propuesta que Arturo había adelantado se volvió concreta. En cuanto los procesos legales lo permitieran, buscó formalizar la redirección de recursos para un proyecto que tuviera continuidad. La transmisión fue medida, pero la reacción del público fue clara: apoyo para que algo nutritivo naciera de la injusticia. La escena que muchos recordaron no fue, sin embargo, la del anuncio técnico, sino la que vino después. En la emisión en directo, Arturo pidió la palabra. Sus manos, que a menudo se veían seguras, se movían con cuidado. Miró a cámara y, con una sencillez que desarmó a quienes esperaban teatro, habló de lo que había visto en Luna mucho antes de la cámara. Una autenticidad que le recordaba lo que había perdido en su propia vida. Habló de reparación y de que, si Luna quería, él apoyaría la creación de la biblioteca. No habló de compra, habló de acompañamiento. «No tengo la última palabra», dijo. «Esto tiene que pasar por procesos. Pero quiero dejar claro que, si Luna desea que estos recursos impulsen un lugar de lectura para niños y familias, no me faltarán las manos ni la voluntad». Fue la confesión de una intención. Fuera de la transmisión, en un pasillo más íntimo, Arturo añadió algo que no quiso hacer público de inmediato: su afecto verdadero. No lo declaró con prisa ni con fanfarrias. Le ofreció, en un momento privado, su compañía. Lo hizo sin promesas de salvación, y lo hizo pidiendo permiso. Luna, que había aprendido a tomar decisiones desde la mesura, no respondió con un sí automático. Preguntó, indagó, pidió tiempo. Quería asegurarse de que sus sentimientos no fuesen el efecto secundario de la historia pública.
Ella había visto hombres que resolvían con dinero lo que el alma reclama con cuidado. No quiso ser la excepción que justificara la regla. Por eso pidió conocer a Arturo fuera de la tele, sin cámaras, sin equipo, en el lugar que ambos habían empezado a compartir, la playa y el lago. Esa conversación en la orilla fue larga y honesta. Hablaron de la infancia de él, de sus vacíos, de cómo la riqueza no borraba cicatrices. Ella habló de su padre adoptivo y de la frase de la dedicatoria, «Para mi Luna, mi hija adoptiva». Articuló lo que eso significaba: pertenencia, no título; historia, no ventaja. Ella no buscaba a alguien que la comprara, buscaba a alguien que la reconociera y que caminara con ella en la responsabilidad de transformar el dinero en legado. Arturo escuchó, y cada pregunta se volvió para él espejo y brújula. «No te ofrezco rescates», dijo finalmente. «Te ofrezco compañía y responsabilidad compartida, trabajo y silencio cuando haga falta. Y si alguna vez algo te hace sentir pequeña, quiero que me lo digas». Fue suficiente para comenzar. No fue un romance que se encendiera en la tarifa de lo cinematográfico. Fue un lento reconocimiento, la especie de enamoramiento que nace de la admiración por la coherencia del otro. Luna aceptó caminar con él, con condiciones claras. Sus decisiones seguirían siendo suyas, y el proyecto de la biblioteca no sería un accesorio de su relación, sino la misión que ambos sostendrían. Con la redirección de fondos acordada, comenzó la tarea más material: transformar la idea en obra. Empezaron por el lugar. Buscaron un local en el barrio, uno donde los ladrillos hablaran de cercanía. Eligieron una antigua tienda de telas que había quedado vacía y que conservaba un alto techo con vigas. Los días de obra fueron un crisol de personajes: artesanos del mercado que donaron muebles, Teresa y la cocinera que llevaron bocadillos durante las jornadas, voluntarios que vinieron de la ciudad vecina, y Leticia, que colocaba estantes con cuidado como quien quiere reparar un pasado con gesto presente. La cadenas de libros se fue construyendo bajo la lógica que Luna había imaginado entre sus anotaciones. Cada libro tendría una tarjeta donde el lector pudiera escribir un mensaje para la siguiente persona. La tarjeta, una pequeña cadena de afectos. Se crearon espacios de lectura para bebés, mesas para adolescentes y una pequeña sala donde se guardarían los libros más queridos, incluido el ejemplar del patito. El libro que había rodado por la orilla encontró al fin un lugar seguro, no en una vitrina de museo, sino sobre una mesa baja, con su dedicatoria visible. Una placa pequeña al lado explicaba que ese libro había sido el inicio de una biblioteca pensada para devolver a la comunidad lo que la vida le había dado a una chica con nombre propio. El proyecto no estuvo exento de trabas. Había permisos por tramitar, controles de calidad y la presión mediática que una vez más intentó convertir la apertura en espectáculo. Luna se cuidó de eso. Quiso que la inauguración fuera como una fiesta de barrio, no un evento de alfombra roja. Había juegos, cuentos y la presencia de voluntarios. Hubo charlas con maestros, con madres que no habían tenido acceso a libros cuando eran jóvenes, y con niñas que por primera vez veían un estante entero de historias solo para ellas. El proceso de apertura también fue transformador para Leticia. Ella, que había tenido una tentativa de redención, encontró en las actividades con niños una manera de devolver lo que había callado. Se sentó a leer con los más pequeños, a organizar intercambios de libros y, en silencio, a pedir perdón con acciones más que con palabras. La reconciliación fue práctica y humilde. No borró el pasado, pero puso en marcha la reparación. Arturo pudo ser un soporte importante en este tramo. Su dinero y su estructura facilitaron compras y arreglos, pero él se mantuvo deliberadamente en un segundo plano. No deseaba que su presencia fuese un sello que borrara el origen del proyecto. La idea era que la biblioteca fuera de la comunidad para la comunidad, y que la cercanía se tradujera en responsabilidad compartida. En un gesto que dejó claro su postura, se puso a pintar estanterías con manos callosas y aprendió a leer cuentos en voz baja para los más chicos. No fue una pose, fue una manera de aprender a estar. Hubo detalles pequeños que mostraban la nueva normalidad. En cada libro donado había una tarjeta con una frase: «Deja aquí una palabra para quien siga».
Niños que no conocían el gesto de escribir la primera vez, lo hacían, y al leer las tarjetas de otros, comprendían que la lectura podía ser también conversación. La biblioteca se volvió un punto de encuentro. Madres que iban por cursos de alfabetización, abuelos que traían historietas y jóvenes que encontraban un silencio propicio para estudiar. El día de la inauguración, entre risas contenidas y nervios, Luna abrió la puerta con su libro del patito bajo el brazo. La ciudad del barrio asistió como si fuera un bautizo de buenas intenciones. Vecinos que trajeron sillas, músicos del mercado que tocaron una melodía sencilla, niños que corrían con la impaciencia de las pequeñas celebraciones. Arturo, a su lado, la miraba con esa mezcla de orgullo y respeto que ya no necesitaba ocultar. En su discurso, ella no habló de premios ni de víctimas. Habló de cadenas, de tarjetas, de voces que se sostienen y de cómo un libro puede funcionar como puente entre extraños. «Mi padre adoptivo», dijo, y la voz se le quebró solo en la medida justa. Me puso un libro entre las manos y una frase en la última página. «Luna, donde vayas, recuerda, no eres un objeto ni un premio. Eres hija, con nombre y pertenencia. Yo vengo a devolver eso, a hacer un lugar donde nadie tenga que pedir permiso para existir». La biblioteca se llenó de aplausos sencillos. No había grandes cámaras en primer plano, solo vecinos, cámaras de celulares y una tímida presencia de prensa local. Para Luna fue el cierre de un ciclo que había comenzado en la arena. El patito ya no rodaba, estaba fijo, era un corazón. La relación entre Luna y Arturo maduró a su ritmo. Hubo momentos cotidianos que solidificaron su vínculo, cenas donde nadie faltaba a la conversación, tardes en el mercado comprando libros viejos y jornadas de trabajo en la biblioteca. Los dos aprendieron a negociar tiempos, celos y expectativas. Arturo aprendió a desacelerar el impulso de resolverlo todo con recursos. Luna aprendió a pedir ayuda sin sentir que eso la convertía en deudora. El amor, cuando llegó el momento de formalizarlo, no fue una respuesta al pasado, sino una elección por el presente y el futuro. La boda fue íntima, como había querido Luna, en el jardín detrás de la biblioteca, con guirnaldas hechas por manos de voluntarios y una mesa larga donde se sirvió comida del barrio. No hubo una lista interminable de invitados famosos, ni un despliegue que ocultara lo esencial. Estuvieron Teresa, la cocinera, Leticia, con ojos claros y mejor peinada por la honestidad, artesanos que habían construido estantes, el equipo reducido del programa y, sobre todo, niños que sujetaban programas impresos con dibujos. Cuando Luna caminó hacia Arturo, llevaba el libro del patito en el bolsillo del delantal que le había regalado Teresa. Lo hacía por costumbre y por una superchería íntima. Quería sentirlo cerca. En sus votos, Arturo no ofreció promesas grandilocuentes. Dijo lo que era verdad para él, que quería caminar con ella, aprender a escuchar y proteger la misión que habían iniciado. Luna respondió con la misma claridad, que no quería ser salvada, sino respaldada, que su casa ya no sería un lugar de miedo, sino un lugar de encuentro. Sus palabras se cruzaron como dos corrientes que terminan por formar un río más ancho. Los meses posteriores consolidaron la biblioteca. La Cadenas de Libros se convirtió en un centro de referencia para el barrio y para comunidades vecinas. Hubo talleres de lectura en plazas, cursos para adultos que querían aprender a leer en voz alta y colaboraciones con escuelas. El proyecto recibió donaciones de particulares y de fundaciones pequeñas. Arturo y su equipo se aseguraron de que cada aporte estuviera auditado y destinado a objetivos claros: formación de personal, adquisición de títulos, mantenimiento del espacio y expansión de las tarjetas mensaje, que eran el sello del lugar. La historia pública, con sus ciclos de interés y olvido, siguió su curso. Los programas de opinión perdieron interés. Aparecieron otras noticias. Pero en el barrio, la biblioteca siguió abierta. Los niños que antes no conocían un estante entero comenzaron a crecer con la costumbre de volver. Una niña, que cada semana pedía el mismo cuento, dejó un día una tarjeta con una frase simple: «Gracias por enseñarme que puedo ir más lejos». Fue una de esas notas que se guardan con reverencia. La confirmación de que la intención se volvía acto. En su vida personal, Luna y Arturo aprendieron a equilibrar la intimidad con la visibilidad pública.
No fue un acuerdo de reparto de roles impuesto, sino un ejercicio diario de reconocimiento. Luna continuó liderando la biblioteca, organizando actividades y sosteniendo su definición de hija adoptiva, una identidad que no la etiquetaba como carencia, sino que le daba raíces. En charlas con vecinos, a menudo mencionaba a su padre adoptivo como el que le había enseñado a creer en la familia más allá de la sangre, y lo hacía con una gratitud que no pedía extras. Pasaron años y el proyecto tuvo pequeños desbordes. Un segundo espacio en una colonia cercana, un convenio con escuelas para llevar lecturas a zonas rurales y un programa de libros viajeros que dejaba títulos en centros de salud. Cada iniciativa tenía la marca de la modestia y la persistencia. Nadie buscó fotos perfectas, sino impacto real. Arturo, en su rol de benefactor partícipe, aprendió que el acompañamiento sostenido es más valioso que los titulares. Luna, por su parte, descubrió que su voz tenía un peso propio. Ahora era invitada a charlas, a foros de educación y a encuentros comunitarios, no como concursante de un reality, sino como gestora de un proyecto que comenzaba a replicarse. Hubo reconciliaciones y pérdidas. Gabriela, enfrentada a su culpabilidad, aceptó una reparación civil y un programa obligatorio de trabajo comunitario que la llevó a conocer de cerca lo que sus actos habían afectado. No fue una caída dramática en la prensa sensacionalista. Fue una sanción que, de forma mesurada, intentó transformar su comportamiento. La justicia no buscó humillar, pero sí exigir responsabilidad. Para Luna, la situación fue difícil. No deseaba la humillación de nadie, pero sí la responsabilidad. Aprendió a distinguir entre venganza y reparación. Leticia, que se mantuvo como figura de cambio, terminó coordinando un rincón de lecturas para adolescentes en la biblioteca. Su arco no fue una redención espectacular. Fue un lento aprendizaje de que lo correcto no consiste en ser perfecto, sino en seguir el camino de la reparación. Su relación con Luna se volvió de amistad profunda, un lazo forjado en la honestidad. La comunidad, por su parte, encontró en la biblioteca un lugar para celebrar triunfos que no tenían que ver con pantallas. Hubo cumpleaños, concursos de lectura y jornadas de trueque de libros. En cada actividad, la tarjeta del libro viajaba como gesto. Alguien dejaba una palabra y otro la recogía. Ese intercambio de intimidades anónimas fue el verdadero éxito de las cadenas de libros. Demostrar que la lectura puede ser un acto que conecta, que hace lugar. El epílogo de esta historia, que para algunos fue un titular fugaz y para otros un proceso duradero, se puede ver en una escena cotidiana. Un aula improvisada en la biblioteca donde una niña mira con asombro el ejemplar del patito amarillo. La adulta que la acompaña le lee la dedicatoria en voz alta y le explica lo que significa hija adoptiva como derecho al amor y a la pertenencia. La niña escucha y luego escribe en una tarjeta, para quien necesite saber que puede quedarse. Son palabras sencillas, sin brillo mediático, pero con la contundencia de quien recibe cuidado. En el jardín de la biblioteca, en una tarde en la que el cielo parecía dejado a propósito para la escena, Luna y Arturo caminaron juntos hacia la orilla del pequeño lago que habían plantado como reflejo de su primer encuentro. El agua brillaba igual que la primera vez que el libro había rodado por la arena. Él, con una sonrisa que ya no era medida por la cámara, le tomó la mano y sin discursos le dijo que quería seguir aprendiendo con ella. Ella apoyó la cabeza en su hombro, miró el libro del patito en el bolsillo y sintió, por fin, que el lugar donde anidar no era una propiedad, sino un continuo de manos que sostienen. Ser hija adoptiva había sido para ella un título delicado, una historia de amor que le dio nombre. Haberse convertido en quien ofrece ese nombre a otros fue su forma de devolver todo lo recibido. Si al cerrar esta historia te quedas con una imagen, que sea la de un libro con una tarjeta dentro. No hay milagros que borren el dolor, ni dineros que arreglen la falta de humanidad. Hay decisiones, responsabilidades y la posibilidad de transformar una injusticia en red compartida. Luna lo hizo desde su voz y su criterio. Arturo la acompañó desde su voluntad. La comunidad sostuvo con manos y tiempo. Eso fue lo que, al final, hizo que la historia dejara de ser espectáculo y se volviera hogar. Valora esta historia del 0 al 10 y suscríbete para más relatos que muestran cómo la autenticidad y la bondad pueden construir lugares donde cualquiera pueda encontrar su rincón.